Buen día, chicos, chicas. Llegamos a un tema esperado por algunos, eh, muy llamativo. Por alguna extraña razón. He tenido la oportunidad durante varias generaciones de observar que hay una fijación por las cuestiones de guerra y sangre, pero particularmente llama mucho la atención este episodio de la historia universal denominado como Segunda Guerra Mundial, el cual se da en un periodo de años que va de el 1 de septiembre de 1939 a el mes de agosto de 1945. Bueno, ¿cuáles son nuestros antecedentes? Bueno, eh, aunque no está aquí dentro de la diapositiva, pero el primer antecedente que tenemos es pues la Primera Guerra Mundial, que a final de cuentas observamos que empieza a perfilar los bandos que se van a ver inmiscuidos durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí que una vez que se da el Tratado de Versalles, en donde se da la culpabilidad de Alemania, se le pide desarmarse, reducir el número de miembros de su ejército, tiene que pagar una serie de indemnizaciones a todas las naciones que se vieron afectadas por esta Primera Guerra Mundial. Aleatoriamente, al mismo tiempo que se estaba dando la Revolución Rusa y se da el surgimiento de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Viene un periodo de inestabilidad económica. En este caso, hablando de Alemania, tienen que aplicar la denominada República de Weimar, pues ellos empiezan a sufrir una crisis consecuencia de pagar estas indemnizaciones a partir de 1922, situación que va a ver afectada principalmente al sector de la clase media popular trabajadora de Alemania. Esto va a ser una causante para que se empiecen a generar y crear lo que van a ser los partidos socialistas. Si recuerdan, cuando les expliqué un poquito sobre el gobierno totalitario nazi, hablábamos de esta parte, ¿no? De cómo es que surge este partido nacional socialista de los trabajadores. Por otro lado, otra situación de inestabilidad económica que va a sucumbir en el mundo va a ser la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Tenemos esta aparición de los regímenes totalitarios como un antecedente, porque precisamente los países en donde se instaura la mayor parte de este tipo de regímenes son en los que se va a ver inmiscuidos con su participación dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué más? Tenemos que los principales eh, sistemas político-ideológicos que van a imperar van a ser el comunismo de la Unión Soviética, el fascismo italiano y el nazismo alemán. ¿Por qué? Porque son las naciones que van a participar. Aquí, digamos que de forma general los libros aparecen estos tres. Sin embargo, también tenemos el nacionalismo japonés, que en algún momento se va a incorporar. Y bueno, sabemos que España no entra a esta guerra porque tiene su propio conflicto interno, que es la Guerra Civil Española. Todo esto nos lleva a un pacto bien esencial y especial que se firma en 1938. Este pacto es el denominado germano-soviético, es decir, un pacto firmado entre Adolfo Hitler y Joseph Stalin, es decir, entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Qué acuerdan en este pacto? Bueno, lo que están acordando es que se iban a repartir Polonia, es decir, es un pacto de invasión en el cual Alemania cede la mitad de su, de su territorio, bueno, en este caso el territorio polaco, a Rusia, a cambio de que no haya una intervención por parte del ejército rojo en contra de los alemanes. Y a la vez este se convierte en un pacto y un acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética.
acuérdense que por esta razón ustedes habían pegado sus mapas en su libreta. Se ubica en Polonia. Polonia se encuentra precisamente en medio de Alemania y de Rusia. Por esta situación era que se estaban repartiendo este país, esta nación. ¿Qué otras situaciones pasan? Bueno, Adolfo Hitler asume el control y el poder en 1933. Y a partir de ese momento empieza a ir creando y generando una serie de leyes y decretos antisemitas. Semita es una forma de llamarle a la población judía. Si hablamos de que son decretos antisemitas, son en contra de los judíos. Y dentro de todas estas leyes y decretos, bueno, se empieza a hacer una serie de decretos, hablamos de más de 100, en los que les dan todo un número de prohibiciones, hasta de lo más mínimo. Les prohíben, por ejemplo, que se pudieran cambiar jurídicamente el nombre, tenían que estar empadronados, había un padrón de judíos, les prohíben tener dinero en el banco, les restringen la entrada a algunos sitios públicos o a algunos negocios, a bibliotecas. En cuanto a las Olimpiadas, que va a ser sede Alemania, les prohíben a los judíos alemanes, aunque ellos hubiesen ganado las pruebas, les prohíben participar por no ser precisamente arios. Otro tipo de prohibiciones es que les prohibían tener papeles en teatro y películas, o sea, en televisión. Era obligatorio portar la estrella de David en el brazo izquierdo con medidas específicas para marcar la diferencia entre alemanes arios y judíos. Bueno, podríamos seguir citando más decretos y prohibiciones que poco a poco van a ser cada vez más severas, que han quedado retratadas en muchísimas películas que hay sobre la cinematografía de el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, todo esto es el previo paso a lo que se va a desarrollar. Mientras tanto, se empiezan a armar los dos bloques. Por un lado tenemos el eje Berlín-Roma, y más adelante se va a anexar Japón, y por otro lado tenemos a los aliados, que van a ser en una primera etapa Inglaterra y Francia. Y ya más adentrado esta cuestión de los decretos y prohibiciones, va a venir la idea primero de crear guetos para separar la población judía de la población alemana, y campos de concentración. De hecho, los campos de concentración no eran exclusivamente para los judíos. En un primer inicio, los primeros que ocuparon estos campos de concentración fueron miembros de la comunidad gitana, los romis. Cuando iban a hacer las Olimpiadas, los gitanos eran errantes y no tenían un lugar específico para establecerse, ¿no? Entonces, este estilo de vida un tanto seminómada hizo que, bueno, los alemanes dijeran que daban mal aspecto ante el mundo, ante la prensa internacional. Y como una especie de, primero de invitación, los meten a los campos de concentración para que no dieran mal aspecto, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es el inicio. A la par de los gitanos, van a meter también a homosexuales, testigos de Jehová, y el principal enemigo, que eran los políticos socialistas que estuvieran en contra del gobierno. Sin embargo, más adelante cambia el giro de todo esto y van a empezar a llevarse a los judíos, convirtiéndose esto en lo que se ha denominado como el holocausto judío, que hablamos de la muerte de millones de miembros de esta comunidad religiosa, en la que eran utilizados como una mano de obra barata y sometidos a una serie de atrocidades.
Bueno, ahora sí. El inicio. En Digamos que el pacto germano-soviético fue como una especie de anticipación de lo que le podía pasar a Polonia. Por esta situación, Polonia se ve en la necesidad de pactar con los aliados, en este caso con Inglaterra y con Francia, en el mes de julio de 1939, que en caso de que ellos tuvieran una intervención por parte de los alemanes, tuvieran un ataque en el que quisieran apoderarse del territorio polaco, los aliados, en este caso Inglaterra y Francia, iban a intervenir declarándole la guerra a Alemania. De esta manera, el 1 de septiembre de 1939, Varsovia es invadida a través de una guerra relámpago por parte de los alemanes, convirtiéndose en el estallido de la guerra, y para el día 3 de septiembre, apuntando a lo que habían pactado previamente con Polonia, se le declaran la guerra Inglaterra y Francia a Alemania. Y estos son, digamos, como que los primeros indicios de lo que va a ser esta denominada Segunda Guerra Mundial.